Bienvenido, pastor. Bienvenidos. Dina, ¿cómo estás? Una vez Bien. más aquí en la sobremesa. Aquí disfrutando del clima tan rico que hay, la verdad. Sí, ¿verdad? Como la semana pasada, todavía por la gracia de Dios tenemos este clima. Sí. Y pues de verdad es un gusto sentarme a esta mesa aquí contigo para conversar sobre la palabra de Dios. Y contestar algunas dudas que los hermanos tuvieron respecto al sermón. Esta es la temporada número 2. Estamos en este episodio que es el número 2, Número pastor. dos. Sí, estamos en el número 2. Número dos. Esta semana seguimos meditando en Corintios capítulo 6, versículos 12 al 14. Y estuvimos hablando, bueno, el tema fue ética sexual. Así es. Y ahorita pues también, Ética bíblica sexual o ética cristiana o sexual. ética cristiana sexual. O ética sexual cristiana. Y fue la primer parte Ujú. de varias Sí, así es. partes. Con toda honestidad no sé exactamente cuáles. Lo que el Señor diga. Así es. Pastor, uno de los textos que ha sido muy controversiales es uno de los que usted tomó, que se utiliza como, vaya, un permiso para poder tomar ciertas decisiones o hacer ciertas cosas como cristianos. Ujú. Entonces, una de las dudas que surgió de los hermanos de todo me es lícito, una de las cosas que usted mencionó en el sermón era que este era un dicho popular en el contexto en el cual está hablando Pablo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos saber que no era algo que Pablo dijo, como siendo inspirado del Espíritu Santo? Como que surgió esta duda de cómo tomar entonces esta frase de todo me es lícito. Es una muy buena pregunta. Bueno, para empezar, diría que tenemos que tomar en cuenta que ciertamente entre la comunidad académica, los eruditos, los estudiosos, los teólogos, particularmente los eruditos del Nuevo Testamento, bueno, en esa comunidad sí tenemos que decir, hay cierta división con respecto a si lo que tenemos aquí es solo Pablo. Ujú, ¿Sí? Es Pablo hablando nada más, o si efectivamente tenemos nosotros aquí más de una voz, por decirlo de alguna manera, ujú, Pablo y Pablo pues dando voz, ¿no? A la voz de alguien más. Y bueno, tenemos argumentos a favor de aquellos que piensan que no, todo esto es Pablo, es solo Pablo, esa es la enseñanza de Pablo. Y por otro lado, también tenemos argumentos a favor de aquellos que piensan, no, realmente Pablo está en una interacción ujú. con un interlocutor o interlocutores. Bueno, la pregunta es cómo podemos saber que, en el caso de su servidor, ¿sí? Que estamos en lo correcto al afirmar que no todo aquí es Pablo, Ujú. sino es Pablo respondiendo, Pablo, digamos, corrigiendo, Pablo confrontando estas ideas que tenían los corintios. ¿Cómo saberlo? Realmente sí hay argumentos muy sólidos, que la verdad no me quiero salir por la tangente, pero ameritarían, ahora sí que el tratar esto con mayor tiempo. Bueno, lo que puedo decir es que los que saben, no yo, sino los que saben, nos dicen que Pablo está haciendo abuso, y lo mencionaba el domingo, de este recurso, la llamada diatriba, ¿no? Ujú. Un recurso que pues era común en el discurso, en la literatura, que palabras más, palabras menos, consiste en pues confrontar, vamos a decirlo así, las ideas de una persona con la que se está en diálogo. Normalmente el diálogo es con una persona, un personaje imaginario, ¿sí? Pero en el caso de Pablo, Pablo está en un diálogo con no personajes imaginarios, sino quizás tenía en mente hasta nombres de personas de la iglesia de Corinto pues, que decían estas cosas, ¿sí? Eh, Pablo, hay varias características en el texto y por supuesto en la carta a los Corintios y en los escritos de Pablo, eh, y en particular lo que Pablo dice aquí, ¿sí?
por varias razones que, como dije, tendríamos que tomarnos el tiempecito, ¿no? Para explicarlas. Bueno, es consistente con esa forma de discurso, la diatriba, ¿no? eh, Frases que Pablo usa, la repetición de ciertos términos, en fin. Bueno, pues para ser justo, digo, tendríamos que aceptar que, bueno, podemos decir 100% seguros. Tal vez no. Pero yo estoy más convencido de que realmente Pablo está haciendo tal cosa. De hecho, el recurso de las comillas, ¿no? Que algunas Ujú, traducciones usan para precisamente dar a entender esto, ujú, pues no es algo que tal vez encontraríamos en el original y demás, sino que por razones que no obedecen al uso de comillas o no, pues podemos saber que Pablo efectivamente está citando algunas ideas. Ah, Voy a tratar de dejar más en claro en el próximo sermón, bueno, la estructura del pasaje, ¿sí? Y cuáles son las diferentes frases, slogans culturales, am, hashtags que ujú, estos corintios estaban usando. Ahora, algo que es importante, ¿no? ujú, Hay quienes, entre aquellos que dicen, no, Pablo está en diálogo con alguien o está refutando ideas, ¿sí? Que no son suyas. Bueno, también la opinión está dividida porque algunos dicen, no, lo que pasa es que lo que Pablo está haciendo aquí es corregir tergiversaciones de su propia enseñanza, ¿sí? O, no, son los corintios que habían elaborado sus propios credos, ¿no? O, como dije, y creo yo también, y por ahí, por supuesto, el estudio de la cultura corintia y todo, pues ayuda a inclinarse más a favor de esta postura, de que bueno, para dar el beneficio de la duda. Punto que los corintios hayan acuñado sus propias mm, frases, pero estas estaban fuertemente influenciadas por la cultura ujú. corintia, por la filosofía eh, o las filosofías influyentes en ese tiempo. Entonces, aunque ellos hayan dicho, o esos dichos hayan sido de su autoría, bueno, la verdad tenía una gran influencia cultural, ¿no? Como dije el Ok. domingo, lo Ujú, más probable es que estos corintios estuvieran muy influenciados por dos cosas, por el mal entendimiento de la enseñanza escatológica de Pablo al tener esta escatología sobrerealizada y también pues por la filosofía dualista, entre otras cosas, de los corintios. Eh, Honestamente, yo me inclino más a creer que no es Pablo. Ahora, una cosita más quiero decir aquí. No es Pablo, bueno, no es Pablo solamente aquí, ¿no? Pero una cosita más, una cosita más. Por ejemplo, todo es lícito, ¿no? ujú, Bueno, en otros contextos el apóstol Pablo habló de su libertad, inclusive aquí ujú, a los corintios les habla de la libertad que tenemos en Cristo. Eh, Quizá también entonces ellos estarían diciendo, bueno, pues ya Pablo nos ha enseñado que somos libres, ¿no? Y pues como somos libres, pues todo se vale, ¿no? Todo nos es lícito. Entonces, en ese sentido, Pablo estaría corrigiendo una forma de libertinaje, ¿sí? Muy influenciado por esa escatología realizada y por las ideas culturales que ellos seguían trayendo a la iglesia. O sea, ellos se habían convertido, pero seguían viviendo a partir, como hemos dicho, dijimos al principio de la carta, a partir de la sabiduría del mundo, ¿no? Y no conforme a la sabiduría del Evangelio. ujú. Entonces, sí, de verdad no me quiero salir por la tangente, pero en otro momento tenemos que tomarnos el tiempo para ir uno por uno con los argumentos aquí que nos hacen ver que realmente es Pablo que tiene, vaya, este diálogo con otras personas. Ah, ok, pastor. Pablo le iba a decir. Bueno, gracias, gracias. Casi Pablo. Sí, depende de qué Pablo hable. Pablo Mármol. Bueno, pastor, todo me es lícito usualmente se utiliza Ajá, como un sí, sí, permiso sí. muchas veces dentro del círculo cristiano Pero precisamente por creer que Pablo que está Pablo lo está diciendo diciendo. exactamente. A Exacto. ver, todo es lícito, ¿no? Ajá, y como esta manera como usted lo ha abordado, como que viene a cambiar
vaya, el chip que tenemos Pues sí, como cristianos. definitivamente sí. Y aparte, otra cosa que no tomamos en cuenta es que Pablo dice, vaya en Corinto, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. O sea, ese no me convienen y ese más, yo no me dejaré dominar, como que no lo citamos, solo el todo me es lícito. Pero pastor, entonces, ¿cómo encontramos, Ujú. usando esta frase, cómo encontramos el balance entre nuestra libertad cristiana y nuestra conciencia sin tomar este todo me es lícito como un permiso en ciertas prácticas como cristianos? Claro. Bueno, quiero hacer una precisión. Ujú. Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, ¿no? Veamos cómo esta ética corintia, ¿no? Que al final del día eso es lo que era su ética, su cosmovisión. Bueno, la cosmovisión tiene por lo menos estas tres grandes áreas, ¿no? Lo que es la metafísica, la epistemología y la ética, ¿no? Eh, para resumirlo, obviamente la- las cosmovisiones incluyen pues nuestra teología, nuestra antropología, etcétera, ¿no? Ujú. Pero una parte muy importante es la ética, ¿sí? Y la ética, pues, fluye de la clase de metafísica que tengamos, que es el estudio de la realidad, ¿no? De la naturaleza de la realidad, ¿verdad? Pero bueno, pues, si no creemos que hay Dios, entonces tendremos cierta Ujú. ética, ¿verdad? Ya. Ujú. Bueno, o si no hay Dios, ninguna ética tiene sentido realmente. Ujú. Pero estos corintios tenían una ética propia, ¿verdad? Este, que distaba mucho de ser una ética bíblica, ¿no? Y entre sus creencias, pues estaba esto de todo me es lícito. Fíjate, Ujú. una ética muy individualista. O sea, ellos pensaban en sí mismos. Mm. Pero dice Pablo, no todo conviene, no todo, no dice no todo me conviene, aunque No. bueno, dice no todo conviene, no todo es Ajá. benéfico. Como decía el domingo, bueno, a lo mejor sí tienes la libertad de hacer ciertas cosas, pero ¿será esto de beneficio para la iglesia? Ujú. ¿Qué va a pasar con el testimonio de la iglesia? Hablemos, por ejemplo, del asunto controversial del alcohol. Bueno, la Biblia nos dice que tenemos libertad en esa área, ¿ok? Hay libertad en otras áreas. Sin embargo, yo debo pensar, bueno, hacer uso de mi libertad resultará en beneficio para mis hermanos, resultará en beneficio para aquel que está saliendo de ese mundo, de un mundo de borrachera, ¿sí? Eh, será beneficioso para, pues para aquel chico que ha crecido en un hogar donde el padre era borracho, violento, o Ujú. para el débil en la fe. O sea, si me explico, no es que necesariamente este, ah, pues beber la copa de vino o la cerveza, algo así necesariamente sea un pecado, pero que aunque soy libre, pues yo debo pensar en que si va a beneficiar o no va a beneficiar a otras personas, ¿sí? Entonces, por ahí tengo que empezar, cuidado con tener una perspectiva meramente individualista. O Ujú. sea, yo Sí. soy libre, tengo permiso, entonces ¿cuál es el problema? No, Dios no me va a decir que estoy haciendo algo malo, necesariamente, ¿verdad? Ujú. Eh, por otro lado, digo, hay cosas que también se pueden justificar con aquello de que somos libres. Una cosa es el área gris, digámoslo así, de las Mm. bebidas alcohólicas u otras cuestiones como el baile, el vestido, ah, etcétera, ¿no? Y otra cosa es, por ejemplo, en el caso de lo que Pablo está hablando, por ella, ¿no? Ahí no puedes decir, pues soy libre, Ujú. porque el Señor nos da libertad de hacer uso de este don de la sexualidad fuera de los límites que Él ha ordenado, fuera del diseño original de Dios. Entonces, aunque yo argumente soy libre, no, no, no eres libre. Dios puso límites aquí. La libertad se encuentra realmente en vivir dentro de los límites de Dios. La mentira del mundo es que salirnos de esos límites nos da libertad, pero ¿a dónde conduce? Esclavitud, como Pablo Ujú. dice. Todas las cosas me son lícitas, dicen ellos, ¿no? Sí, sí, pero yo no me dejaré ser dominado por ninguna de ellas. A veces esa libertad te conduce a esclavitud, ¿sí? O sea, termino esclavo de TikTok, termino esclavo del alcohol, termino esclavo del sexo, de la pornografía, de la comida, del azúcar, en fin. Entonces, como tú decías, leer.
este pasaje de esa manera nos ayuda como que a darle más sentido, ¿no? Como bien has dicho, mucha gente se agarra de esto para decir, todo me es lícito, pastor. No, 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 no. Y aún si fuera tal práctica lícita, hey, espérate, no todo va a resultar en beneficio, ¿sí? Espérate, no, ten cuidado porque puedes terminar en esclavitud. Entonces, creo yo que esa es la manera correcta de leer aquí a Pablo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta decía, la cuestión de la conciencia, ¿no? Ujú, sí, ¿Sí? Para no errar, creo que tengo una idea, pero ¿cómo ok. dice la pregunta? Ajá. ¿Cómo encontramos el balance entre nuestra libertad cristiana y nuestra conciencia? Bueno, puedes ser libre, pero si tu conciencia te atribula, nunca vayas en contra de tu conciencia, ¿sí? La Biblia nos dice que no está bien ir en contra de la conciencia, ¿verdad? Eh, Quizá necesitas crecer más, madurar más y entender, bueno, realmente Dios no prohíbe tal cosa. Pero si en buena conciencia no puedes decirlo y te sientes mal al tomar esa copa, realmente te sientes mal, estás yendo en contra de tu conciencia, no lo hagas, no lo hagas. Eso es lo que yo diría a esa pregunta. Y pastor, hablando de la conciencia, bueno, tal vez no vamos a hablar mucho respecto a esto, pero hablando de la conciencia, cuando somos creyentes también maduramos en la manera en que nuestra conciencia se va formando y conformando a la palabra de Dios. Claro, Y a medida que vamos madurando en la fe, también nuestra conciencia va siendo más sensible sí. a Sí, esas de cosas. pronto hay personas en la iglesia, creyentes, que tienen conciencias, digámoslo así, muy escrupulosas, ¿no? O sea, en el sentido de que, quiero decir esto con mucho cuidado, no leí mi Biblia hoy, ¿no? O sea, ya, se sienten Abrumado. tan abrumados, tan atribulados, he faltado al Señor, etcétera. Tampoco estoy diciendo que, bueno, Mm, no hay problema si no leo mi Biblia, ¿no? Pero a veces son demasiado atribulados y creo que, como bien decías, como en el caso del pueblo de Israel, que pronto a sus maestros, por un celo y una devoción por la ley de Dios, por una preocupación genuina de que no transgredieran los mandamientos, empezaron a poner mandamientos alrededor de los mandamientos o sea, cercas, ¿no? mm, Cercas para que no rompieran los mandamientos. Mandamiento del día del reposo. Empezaron a poner la cerca de cuántos pasos podías dar el día de reposo y así por el estilo. Entonces, a veces la conciencia puede ser atribulada porque estoy rompiendo mis reglas, mm. ¿sí? ¿Sí Mis me reglas, explico? mis estándares y Mis no estándares, necesariamente. etcétera, ¿no? Y entonces cuando vamos madurando, nos vamos dando cuenta, pues de que no, efectivamente no estoy ofendiendo a Dios con tal cosa. Pues quizá tome un poco de tiempo, pero, o sea, como aquel que, sí, fue educado toda su vida de que beber una copa de vino es el gran pecado. Entonces, de repente va a algún lugar y pues como que ya empezó a entender de que no, pero toma el sorbito y, ay, Señor, perdóname, ¿no? Siente que ha ofendido a Dios, ¿verdad? Pues yo diría, si está yendo, como dije hace ratito, en contra de su conciencia, párale ahí. Pero poquito a poquito, ¿verdad? Pues estudiando la palabra, creciendo en entendimiento, te das cuenta, no, Señor, no, no te estoy ofendiendo, ¿sí? Pero al mismo tiempo tomemos en cuenta lo que Pablo dice, porque no es nada más un asunto individual, pertenecemos a un cuerpo Ujú. y nuestra libertad tendrá beneficios o perjuicios para el cuerpo. Entonces tendremos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Ok, gracias, pastor. Entonces, una de las cosas que debemos de tomar en cuenta es siempre pensar en nuestro prójimo. O sea, Los dos grandes en, mandamientos, amarás al Señor ajá, y a tu prójimo, ¿verdad? Claro, como que tal vez podríamos ver esto como vaya, no sé cómo llamarlo, pero a la hora de pensar si algo realmente conviene pensar en, ¿está trayendo gloria al Señor? ¿Esto es beneficioso para mi claro. prójimo? Número uno, glorifica a Dios. Ujú, Es, es benéfico para mi prójimo, ¿no? ujú. Sí, Y ese es el problema, que pensamos demasiado en nosotros claro, porque y estamos no en una querer cultura muy individualista, lo que individualista. decía yo, ¿no? O sea, estamos Ajá, inmersos en sí. una cultura.
pues que nos enseña a ponernos a nosotros En primero. primer lugar. Y no nos queremos negar por amor a nuestro prójimo. Claro, al contrario, cualquier persona que coarte tu libertad o te restrinja tu libertad, debes eliminarla, Sí. ¿sí? Que no te deje hacer lo que tú quieres, debes eliminar a esa autoridad, a esa persona, cancélala, fúnala, ¿no? ¿Ok? Ujú. A esa cultura en la que vivimos. Sí, es verdad. Wow. De verdad qué confrontante es pensar en que muchas veces muchos de nuestros problemas, bueno, delante del Señor es que pensamos mucho en nosotros, por encima de Dios, por encima de nuestro prójimo, por encima de tantas cosas. Y pastor, en esta frase de que Pablo utiliza de todo me es lícito, mas no todo me conviene, como usted empezó a hablar de la ética cristiana sexual, este pasaje específicamente aborda aspectos o tiene que ver con relaciones sexuales Pero, o aspectos del índole sexual. bueno, en el contexto, por supuesto, nos damos cuenta de que Pablo va a estar hablando específicamente del problema de porneia en su modalidad de relaciones sexuales. Aquí en este pasaje habló de Ujú. homosexualidad, etcétera, habló de adulterio un poquito. Aquí está hablando, sí, de aquellos que iban a los templos rituales, ¿verdad? Y tenían sexo con las prostitutas, prostitutos, y no veían nada de malo, se acostaban con este, con aquel, etcétera, ¿no? Entonces sí, sí, Pablo está hablando de eso, pero por supuesto lo hace dentro de una discusión más grande, ¿no? Ujú. A veces nosotros no tenemos conversaciones fructíferas porque nos centramos así, bueno, un microscopio, ¿no? En el asunto particular, los tatuajes, ¿no? ¿Qué tiene mal los tatuajes? A ver, espérate, ¿no? Probablemente un tatuaje no tiene nada de malo, pero vamos a situar esa discusión dentro de una más grande, la modificación del cuerpo, porque un tatuaje es una forma de modificación del cuerpo. Vamos a situar la discusión de la modificación del cuerpo en otra más grande, la teología del cuerpo. Qué es el cuerpo? Y esa discusión del cuerpo, ¿qué es el ser humano? ¿Sí me explico? Y Ujú. así por el estilo. Entonces, Pablo aquí está hablando, ok, fíjate, va a hablar de varias cosas, ¿no? Uno, de tener una adecuada teología del cuerpo. Y entonces eso te da a entender de por qué no simplemente puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, ¿no? Como dice la cultura. Va a hablar también de que estamos en unión con Cristo. Voy a adelantar aquí. Spoilers. Spoiler alert. O sea, si efectivamente estoy en unión con Cristo, si yo voy a decirlo con respeto, a la cama con una prostituta, como dice aquí, y estoy en unión con Cristo, estoy llevando a Cristo a esa cama. Qué fuerte. Sí, Verlo así. porque estamos en unión con Cristo, ¿verdad? Ujú. Claro, y aquí Pablo sí está hablando entonces, respondiendo a ese otro eslogan. ¡Hey, Pablo! ¿Cuál es el problema? La comida para el estómago para la comida, y ciertas partes para el sexo, ¿no? Y el sexo para ciertas partes. Además, Pablo, Dios va a destruir estas cosas. Vamos a flotar ahí en la eternidad como Gasparín, ¿no? Por toda la eternidad, como Gasparín el fantasma amigable. Entonces, otro problema aquí es que, primero que nada, hay quienes dicen que no hay nada de comillas aquí, ¿no? El otro problema es dónde terminan las comillas. Y muchos piensan que en el caso de lo que estás diciendo, en versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, ¿sí? Ujú. Ahí terminan. Entonces es Pablo diciendo, pero Sí. Dios va a destruir a la una como a las otras. ¿Cómo? Pablo tendría tal doctrina de que Dios va a destruir el cuerpo. Entonces sería Pablo un gnóstico. No, Ujú. las comillas hay que ponerlas al final, pero a la una y a la otra las va a destruir Dios. ¿Sí me explico? Es toda esa Ah, ok. frase cultural. ¿Me voy a entender? Ujú. Sí. Abro comillas, las viandas para el vientre, viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Cierro Cierto. comillas. Ujú. Y luego Pablo responde, Ahora sí. pero el cuerpo, a ver, ¿sí está bien? No, el cuerpo no es para la fornicación.
Dijimos nosotros que Dios nos dio el cuerpo y esa frase muy bonita que compartí, que uno aprende de otras personas y aprende de otros, el cuerpo no es para autogratificación ni para autoexpresión, sino para teoglorificación, digo, para que rime, Sí. ¿verdad? Sí, es para glorificar a Dios, no es un instrumento para gratificarnos a nosotros mismos. ¿Ok? También mencionaba el domingo eso y lo vamos a abundar más. Si tenemos esta postura dualista que ellos tenían, de que el cuerpo es irrelevante, o sea, la división, ¿verdad? Dualista. Schaeffer hablaba de esto y Nancy Pierce y su discípula también. O sea, una casa con dos niveles. Nivel superior, lo espiritual. Nivel Ujú, inferior, lo material, ¿no? Ideas gnósticas, ¿verdad? ujú. Entonces, pues eso nos ayuda a justificar un montón de cosas. Como decía, no, mi amor, sí, 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 me acosté con ella, pero no significó nada, porque era mi cuerpo nada más. Le di mi cuerpo, pero mi espíritu me pertenece, ¿no? O sea, así me explico. Ujú. Entonces, esto que acabo de decir, esto está más presente en la cultura de lo que podemos pensar, Sí, ¿sí? totalmente. Justifica cosas como transgenerismo. Ujú. No soy yo, es mi cuerpo, ¿sí? Y este cuerpo no significa nada. El cuerpo es como plastilina que puedo moldear para que se amolde, ¿sí? A mi verdadero yo. Yo y el cuerpo que simplemente es un accesorio, ¿no? Sí, y Eutanasia, eso, ajá. aborto, un montón de cosas. Y cómo todo esto ha estado moldeando no solamente la cultura, sino también la iglesia, porque todas estas cosas también han sido permitidas dentro de la iglesia y se ven como cosas no tan relevantes, pero como usted decía, porque no tenemos una correcta, vaya, teología del cuerpo, Claro, de lo que es el cuerpo. Y exacto. justificamos todo esto como, no es no es importante. Sí, digo, para los evangélicos, el cuerpo, pues, tienen todavía esa idea de que vamos a vivir más allá del sol, ¿no? Sí. Y me asombra a veces, como hay tanta gente en la Sí. iglesia que me pregunta, pastor, ¿y qué va a pasar? Y los que, pues pues los comieron los tiburones o se quemaron, o sea, ¿qué va a pasar con ellos? O sea, ¿sí me explico? Sí, No hay la idea de que lo que Pablo dice, pero el Señor va a levantar el cuerpo en la resurrección. así El es. cuerpo es importante. Pastor, y una de las cosas que usted mencionó de un ejemplo en el sermón, de que ahora una de los problemas que encontramos dentro de la iglesia, usted comentaba de alguien, que ahora lo que tienen que hacer es convencer a los Así, novios para que no vivan ya no juntos. vivan juntos. Ajá. Este, esto quiere decir que ya están aceptando dentro de las iglesias que tengan relaciones sexuales los novios. La otra vez unas personas me compartieron eh, ah, no quiero que piensen de aquí, de la iglesia o algo así, para que no estén pensando en quién, ¿no? Ujú. Pues la persona vivía o la otra persona que iba a ser su cónyuge algún día, vivían juntos y eran parte del equipo de alabanza y finalmente se casan con toda felicidad, etcétera. Y por mencionar un ejemplo, ¿no? O sea, no sé si es burla, es algo trágico realmente. Ujú. No sé si me di a entender. O sea, ellos cohabitaban y eran parte del equipo de alabanza y no había problema en la iglesia, no lo veían. O sea, ya la rendición a la cultura, ¿no? O Ujú. sea, ya no lo podemos parar, ya estuvo, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos? Es como los novios, ¿verdad? Como los cristianos. Dijeron que van a poner sus límites. Transgreden los límites, ¿verdad? Te empiezan a besuquear y todo, ¿no? Perdón, a besar. No, no, ahí llegamos, ahí llegamos. Entonces mueren el límite. Ese límite estaba antes de los Ujú. besos. Ahora lo ponen aquí, ¿no? Ahí no pasamos ya, ¿de acuerdo? Oran y consagran sus labios, etcétera, ¿no? Bueno, pero luego otra vez, como ya pasaron ese límite y ya dijeron, hasta ahí ya nos vamos a permitir, pero nada más, pues bien los besos, de pronto las manos empiezan a ir y tocan ciertas partes. Bueno, pero hasta ahí vamos a llegar y corren la barra un poquito más. Entonces la iglesia ha hecho lo propio, ¿verdad? No digo no lo propio, ha hecho lo mismo. O sea, igual.
bueno, ya no vamos a pasar de esto, ¿no? Y se va moldando, ya moldando y conformando, como dice el apóstol Pablo, ¿no? A este siglo. Y ciertamente parece una exageración, pero en muchos lugares ya se asume, se da por sentado que están teniendo sexo, ¿sí? Se da por sentado. En la cultura. Mi esposa había una conversación con unas madres que decían, no, 17 años, ya tienes que dar por sentado que están teniendo sexo y punto, o sea, ya es cosa de ellos, ¿no? Así ya, quitadas de la pena, asumiendo que sus hijos están en eso. Tristemente, eso también ya se empieza a ver en la iglesia, ¿ok? Sé que el péndulo puede ir reacciones y contrarreacciones, ¿no? Ujú. A la cultura de impureza tal vez se reaccionó una cultura de pureza exageradísima, ¿no? Sí. Y luego empieza a ver la reacción otra vez de los chavos, ¿no? Y el péndulo otra vez ahí también. O simplemente que nos vamos amoldando a la Ujú. cultura, ¿ok? Así es. Creo que nos queda tiempo para, me dicen aquí, ¿cómo le- Sí, ya para la terminar producción, 5 minutillos ahí nos dicen, ya para terminar la última pregunta, ¿cómo la iglesia aborda estos asuntos respecto al cuerpo, como digo, la no quisiera vestimenta? dejar ninguna pregunta sin contestar. ¿Habrá otra ahí? Así No, nada. no, ahí justamente ya ¿Así? llegamos a la última pregunta. Nomás los 3 preguntas. No, bueno, eso está más contexto. Cinco en total, Ah, pero sí. como se han ido desarrollando así, Ah, ok, ok. usted las ha tomado así, pero mire, No, justas. yo no sabía qué preguntas eran, pero manden sus preguntas, por favor. Eso es para la iglesia y para todos aquellos que crean que les beneficia. ¿Cómo era la pregunta Oye, para terminar? ¿cómo la iglesia aborda asuntos respecto al cuerpo, como la vestimenta, peso, tatuajes, relaciones sexuales? Digo, igual, no me quiero salir por la tangente. Esto vamos a ir tratando en los siguientes sermones porque vamos a estar hablando precisamente de esa teología del cuerpo. Pero una vez más, ¿sí? Volvamos a lo que escuchamos el domingo. ¿Qué está dirigiendo nuestra vida? ¿La cultura o la escritura? ¿Sí? Estándares de quién estamos siguiendo. ¿Sí? Bueno, en cuanto a vestimenta, peso, todo eso. Ciertamente, claro, tenemos que cuidar el cuerpo en todos los aspectos, no nada más estar fijándonos en uno, ¿no? Ujú. Eh, pero algo que se ha mencionado mucho en el contexto de nuestra iglesia es la necesidad de enseñar a las chicas de nuestra iglesia a tener cuidado, ¿verdad? Y no por señaladas a ellas nada más o aislarlas y los varones no tienen problema, etcétera. Pero como yo decía, ¿no? Un claro ejemplo de todo me es lícito, dices tú, pero no todo conviene. A lo mejor puedes decir, pues sí, yo me siento cómoda con esta ropa, Dios no me va a juzgar por vestir. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, la Biblia llama a las señoritas, a las mujeres, a vestirse de una manera decorosa, como conviene a mujeres que profesan fe en Dios. Y de eso no se trata de dar medidas y estilos y cosas así legalistamente. Pero tiene que pensar si la manera en que se visten es benéfica para el chico, para el hermano de la iglesia, ¿sí? Para ese hombre que quiere ser un hombre santo, que está luchando, ¿sí? Que está saliendo a lo mejor de un mundo de pornografía, etcétera, que vivía, eso era su pan diario en el mundo en que se desenvolvía, y entonces viene al culto, a la iglesia, y se topa con que de pronto hay vestidos muy cortitos, escotes, o las famosas blusas straple, ¿no? Como dicen, que es strapless, ¿no? Que no tienen Ujú. tirantes, ¿no? Este, y digo, los hombres también tienen pues, por ahí lo suyo, ¿no? No quiero yo aquí nada más fustigar a las mujeres. Sí, claro. Pero sí, o sea, Pablo va a abordar todo esto de manera encapsulada. O sea, sí, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es nuestro, es de Dios. No puedo hacer con él lo que yo quiera, Sí. ¿sí? No puedo yo decidir destruirlo como se me antoje, ¿no? Ujú. Maltratarlo como se me antoje, o nada más usarlo como el lienzo para mi autoexpresión, como hemos dicho, ¿verdad? Ciertamente, eso es uno de los argumentos fuertes de Pablo aquí para decir, hey, cuidado, huyan de la fornicación, ¿verdad? Y él explica, basa la ética, por supuesto, en la teología del cuerpo, basa la ética en unión con Cristo, o sea, ¿sí me explico? Ujú. Vamos a hablar de este tipo de cosas aquí. Muchas gracias, pastor. Y termino con esta frase que usted dijo en el sermón pasado, es conformar, que el llamado es conformar nuestro pensamiento a la escritura.
Así es. Así es, hermanos. Muchas gracias por estar en este episodio número 2 de la segunda temporada. Gracias, Pastor, por este tiempo. Gracias, muy rápido, pero bueno. Muchas gracias y pues si Dios nos lo permite, nos vemos aquí en esta mesa Así es. en el próximo episodio. Hasta la próxima.